Hola, estás en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Si eres de los que creen que la escuela sabática es más que leer un folleto, entonces este programa es para ti. Un saludo muy especial para todos los maestros de escuela sabática que nos acompañan. Soy Jonathan y hoy estoy de nuevo con mi amigo Julio César para conversar sobre una lección que toca una fibra muy sensible de la vida cristiana, la unidad en Cristo. Así es, Jonathan. Un abrazo para todos. Y digo que toca una fibra sensible porque hablar de unidad es fácil cuando todos están de acuerdo con uno. La prueba real aparece cuando alguien piensa distinto, dirige distinto, habla distinto o prefiere algo distinto. Exacto. La lección nos lleva a la iglesia de Corinto, una iglesia con dones, conocimientos y energía, pero también con grupos, bandos, preferencias y tensiones. En otras palabras, una iglesia con mucha información espiritual, pero con áreas del carácter que todavía necesitaban ser formadas por Cristo. Y ahí entra el corazón de este podcast. No queremos que la clase sea solamente un repaso de datos bíblicos, sino un espacio donde el Espíritu Santo forme amor, paciencia, mansedumbre, humildad, dominio propio y misericordia. Antes de entrar, te recordamos que tenemos un episodio 0 donde explicamos mejor la filosofía de Líderes de la Lección y el método Z. Conecta, examina, traduce y acciona. Pueden encontrar el enlace en la descripción del podcast, en una tarjeta de YouTube o en la pantalla final. Y si este episodio te ayuda, suscríbete, activa la campana de notificaciones, comenta, porque eso nos retroalimenta para ser más eficientes y a lo mejor tus palabras motivan a otros maestros. Por supuesto, danos un me gusta poderoso y comparte este episodio con alguien más. A veces una herramienta compartida a tiempo puede abrir una conversación que Dios ya venía preparando. Muy bien. Entremos entonces a nuestra primera fase, conecta. Julio César, ¿cómo le recomendarías a los maestros que nos están siguiendo entrar en ella? Jonathan, para abrir esta clase, yo haría una sola pregunta, directa al corazón. Les diría algo como esto. ¿Qué revela más de mi relación con Cristo? ¿Tener la razón en una discusión o tratar con amor a alguien que no está de acuerdo conmigo? Esa pregunta es como poner un espejo en medio de la clase, porque nadie puede esconderse detrás del conocimiento. Uno puede saber textos, doctrinas, profecías, pero la pregunta empuja a revisar el tono, la actitud, la paciencia y la mansedumbre. Es como si el maestro le estuviera diciendo a la clase, hermanos, hoy vamos a estudiar la unidad en Cristo. Pero antes de abrir la Biblia, pensemos lo siguiente. Cuando alguien contradice mi opinión en la iglesia, en la casa o en el trabajo, ¿sale de mí el fruto del Espíritu o sale mi orgullo revestido con religión? Eso está fuerte, pero definitivamente necesario. Esa pregunta prepara la mente porque muestra que Corinto no está tan lejos. A veces Corinto cabe en una junta, en un chat de WhatsApp, en una conversación de pasillo o incluso en el silencio frío con que evitamos a alguien. Y también prepara el corazón, porque la unidad no es una decoración bonita en la pared de la iglesia. La unidad es una evidencia de que Cristo está gobernando nuestras reacciones. Exactamente. Entonces el maestro puede escuchar 2 o 3 respuestas, sin corregir demasiado al inicio y luego decir, vamos a ver cómo Pablo enfrenta a una iglesia dividida, no para ganar una discusión, sino para formar un pueblo con la mente de Cristo. Muy bien, ahora pasemos a examina. En esta sección queremos identificar 3 grandes ideas que el maestro debe comprender y enseñar. No como información suelta, sino como semillas de transformación. La primera pregunta sería, ¿por qué formar bandos alrededor de líderes humanos debilita nuestra lealtad a Cristo? El texto que los alumnos pueden leer es 1 Corintios 1, 12 al 17.
Allí Pablo enfrenta frases como yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. Y luego pregunta algo que suene como un trueno santo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Esa pregunta desarma el orgullo de grupo. Pablo no está diciendo que los líderes no importan. Está diciendo que ningún líder debe ocupar el centro que solo pertenece a Cristo. El problema no era apreciar a Pablo o a Apolos. El problema era usar esos nombres como banderas de identidad espiritual. Es como si la iglesia fuera un hospital y los pacientes empezaran a pelear por cuál enfermero es mejor, mientras ignoran al médico que puede salvarles la vida. El mensajero puede ser útil, pero el Salvador es indispensable. Y esto forma el carácter porque nos llama a la humildad. Mateo 11:28 nos presenta a Jesús como manso y humilde de corazón. Cuando Cristo es el centro, yo puedo valorar a un líder sin idolatrarlo. Puedo escuchar a otro maestro sin sentir amenaza. Puedo aprender de alguien distinto sin perder mi identidad. Además, cuando el corazón se apega demasiado a un grupo, el fruto del Espíritu se marchita. El amor se vuelve selectivo. La paciencia se acaba con los que no son de los míos. La bondad se reparte por preferencia. La paz se vuelve frágil, como vidrio sobre una mesa. La aplicación pedagógica para ustedes, queridos maestros, es muy concreta. No permitamos que la clase se convierta en un espacio para promover personalidades, bandos o preferencias. El maestro debe llegar cada conversación de regreso a Cristo. Una buena reflexión sería, ¿cómo podemos honrar a nuestros líderes sin convertirlos en el centro de nuestra fe? Y atención a lo siguiente. El maestro también debe cuidarse a sí mismo, porque a veces, sin darnos cuenta, queremos que la clase dependa de nuestra voz, de nuestra interpretación, de nuestro estilo. Pero un maestro cristiano no construye seguidores para sí, abre caminos para Jesús. Esto definitivamente es clave. Somos como señales en la carretera. Una señal no se enoja porque el viajero no se queda admirándola. Su alegría es apuntar correctamente al destino. Entonces, este primer punto enseña que la unidad comienza cuando Cristo vuelve a ocupar el centro. Cuando Cristo ocupa el centro, el ego pierde su trono. ¿Qué tal si vamos ahora al segundo punto? La pregunta para la clase podría ser, ¿cómo podemos estar unidos y en la misma mente y el mismo parecer sin convertirnos en personas idénticas? El texto base es 1 Corintios 1:10. Pablo ruega que no haya divisiones y que estén unidos en una misma mente, en un mismo parecer. También ayuda a conectar con la imagen del cuerpo en 1 Corintios 12. Porque Pablo no está pidiendo uniformidad, sino unidad. Y esto es importantísimo. La unidad cristiana no es una fotocopiadora espiritual. Dios no está produciendo creyentes en serie como las latas iguales en una fábrica. La iglesia se parece más a una orquesta. Hay violines, trompetas, flautas, percusión. Si todos tocaran la misma nota de la misma manera, no habría armonía, habría monotonía. Exacto. La armonía aparece cuando todos siguen la misma partitura y miran al mismo director. La partitura es la palabra y el director es Cristo. Entonces, estar unidos en la misma mente significa someter mis pensamientos, mis opiniones, mis reacciones al señorío de Cristo. Y eso toca el carácter. Porque muchas divisiones no nacen de grandes problemas doctrinales, sino de pequeñas heridas del orgullo. No me consultaron, no hicieron mi idea, no reconocieron mi trabajo, esa persona no me cae bien. Son pequeñas grietas, pero si no se atienden, terminan partiendo la pared. Aquí entra la descripción que Dios hace de sí mismo ante Moisés en Éxodo 34, 6 y 7. El Señor se revela como misericordioso, clemente, lento para la ira, grande en amor y en fidelidad. Entonces la pregunta no es solo, ¿estoy defendiendo la verdad?
También es, ¿la estoy defendiendo con el carácter del Dios de la verdad? Me encanta eso, Jonathan, porque una verdad sin amor puede convertirse en una piedra con un versículo. Una piedra, aunque tenga un texto escrito encima, sigue golpeando. Asimismo, el maestro puede aplicar esto en la clase cuidando el ambiente del diálogo. Si un alumno responde con dureza, el maestro no tiene que avergonzarlo. Puede decir con calma, gracias por tu comentario. Ahora pensemos juntos, ¿cómo expresaría Jesús esa preocupación con mansedumbre? Eso es formación del carácter en vivo. La clase se vuelve un taller espiritual. No solo se estudia la paciencia, se la practica. No solo se habla de mansedumbre, se modela. No solo se menciona la paz, se la cultiva en la manera de conversar. Y ahí el maestro deja de ser simplemente alguien que reparte información. Se convierte en un jardinero del alma. La palabra es la semilla, el espíritu es la lluvia y el maestro ayuda a cuidar el terreno para que crezca el fruto. Entonces, resumiendo este punto, la unidad no exige que todos pensemos igual en cada detalle, sino que todos permitamos que Cristo gobierne la manera en que pensamos, hablamos y tratamos a los demás. Ok, pasemos al tercer punto. Maestro, hazle la siguiente pregunta a la clase. ¿Cómo se ve el liderazgo cristiano cuando tiene la mente humilde y servicial de Cristo? Los alumnos pueden leer 1 Corintios 4, 1 y 2, donde Pablo dice que los líderes son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y también Filipenses 2, del 5 al 8, donde se nos muestra la mente de Cristo. Jesús se humilló, tomó forma de siervo y obedeció hasta la muerte. Esto es impresionante, porque Pablo cambia por completo la idea del liderazgo. En Corinto, algunos medían a los líderes como si estuvieran comparando oradores, filósofos o figuras públicas. Pero Pablo dice, no nos vean como celebridades espirituales, véannos como siervos y mayordomos. Un mayordomo administra algo que no le pertenece. Esa imagen es poderosa para los maestros. La clase no es mía, los alumnos no son míos, los dones no son míos, la influencia no es mía. Todo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso forma humildad. Un líder con la mente de Cristo no pregunta primero, ¿cómo me veo? Pregunta, ¿a quién puedo servir? No usa la Biblia como pedestal, sino como pan para alimentar. No busca aplausos, sino que busca fidelidad. La cruz es el gran molde del liderazgo cristiano. En el mundo, muchas veces liderar significa subir, ganar espacio, controlar, ser visto. En Cristo, liderar significa descender para levantar a otros. Jesús no salvó al mundo desde un trono de mármol, sino desde una cruz de madera. Y esa imagen nos ayuda primero a nosotros como maestros. Porque todos podemos sentir la tentación de dominar la clase, hablar demasiado, corregirlo todo, demostrar que sabemos. Pero el maestro cristiano es como una ventana limpia. No existe para que admiren el vidrio, sino para que entre la luz. Muy buena ilustración, Jonathan. Entonces, la aplicación pedagógica para nosotros mismos es sencilla pero profunda. Haz preguntas que lleven a Cristo, escucha con respeto, reconoce los aportes de otros, permite que la clase participe y recuerda que enseñar no es ocupar todo el espacio, sino crear un espacio donde Dios pueda obrar. Conduciendo una clase de esta manera, estaremos literalmente enseñando estos conceptos con nuestra propia vida. También Pablo muestra que el ministerio verdadero implica sufrimiento, paciencia y entrega. Él no presenta al siervo de Dios como alguien cómodo y aplaudido, sino como alguien dispuesto a gastar su vida por amor. Y ahí vemos el fruto del Espíritu de una manera muy práctica. La paciencia crece cuando el ministerio no sale como esperábamos. La mansedumbre crece cuando alguien nos critica. La bondad crece cuando servimos sin recibir reconocimiento. La fidelidad crece cuando seguimos sembrando, aunque no veamos cosecha inmediata.
Es como plantar árboles. El que planta un árbol no se sienta al lado esperando sombra en 10 minutos. Sirve como visión larga. El maestro también siembra carácter en los alumnos, aunque el fruto tarde en aparecer. Entonces, este tercer punto se resume en que el liderazgo que une a la iglesia es el que refleja la mente de Cristo. Él fue humilde, servicial, fiel y dispuesto a formar a otros, no a girar alrededor de sí mismo. Y si los maestros enseñan estos 3 puntos, la lección deja de ser una conversación sobre problemas antiguos y se convierte en una invitación actual. Permite que Cristo sane nuestras divisiones desde la raíz del carácter. Muy bien, llegamos a traduce. Lo que queremos ahora es aterrizar la lección en escenarios que el maestro puede usar en clase. Empecemos con el primero. En una iglesia hay 2 grupos. Uno prefiere la manera de dirigir de cierto líder y otro grupo prefiere a otro. Las conversaciones se vuelven tensas. Los comentarios se vuelven comparaciones y algunos dicen, si no dirige mi persona favorita, yo no apoyo. Pregunta para los alumnos. ¿Cómo aconsejarían a esa iglesia a la luz de 1 Corintios 1, 12 al 17? Ese escenario ayuda a traducir el primer punto. La atención es clara. Apreciar líderes o convertirlos en banderas. La clase puede responder que Cristo debe volver al centro, porque ningún líder fue crucificado por nosotros. Eso forma humildad, amor y fidelidad. Enseña a valorar los dones sin romper el cuerpo. Segundo escenario. La hermana Juanita participa en una reunión de la iglesia. Ella cree que su opinión es correcta. Por eso, cuando una posición opuesta se expresa, ella comienza a interrumpir, a hablar con ironía y a utilizar sarcasmo. Cuando se la confronta por su actitud, dice, yo estoy defendiendo la verdad. Pregunta para la clase. ¿Cómo le ayudarían a la hermana Juanita a aprender a expresar sus firmes convicciones, pero con el carácter misericordioso y paciente de Dios? Ese caso muestra que la tensión está entre tener una idea correcta y expresarla con un espíritu incorrecto. La clase puede aconsejarle que antes de hablar se pregunte a sí misma, ¿mi tono revela amor, paciencia y mansedumbre? La verdad de Dios no necesita viajar en un caballo desbocado. Puede caminar con la firmeza tranquila de Cristo. ¡Qué buena imagen! Firmeza tranquila. Porque Jesús era firme sin ser áspero, tierno sin ser débil, verdadero sin ser cruel. Exactamente, Julio. Y ese escenario forma dominio propio, paz y mansedumbre. Vamos ahora con el último escenario. Un líder de grupo pequeño nota que su grupo depende demasiado de él. Cuando otra persona dirige la reunión, algunos se quejan. Y siendo honesto, a él le gusta sentirse indispensable. Pregunta para los alumnos. ¿Cómo puede este líder vivir el liderazgo de 1 Corintios 4, 1 y 2 y Filipenses 2 del 5 al 8? Ese escenario deja ver que la tensión es entre servir como mayordomo o alimentar una plataforma personal. La clase puede aconsejarle que forme a otros, comparta oportunidades, celebre otros dones y recuerde que su grupo le pertenece a Cristo. Y aunque sabemos que es un escenario hipotético, parece sacado de la actualidad de muchas iglesias. Además, uno puede servir a Dios y al mismo tiempo empezar a enamorarse de su propia voz. Por eso la cruz nos reubica. Nos recuerda que el ministerio no es un espejo para mirarnos, sino una toalla para secar los pies de otro. Amén, amén. Estos escenarios ayudan a que la lección camine con nosotros de lunes a viernes, porque la unidad se practica en reuniones, conversaciones, silencios, decisiones y reacciones. Y ahí el maestro logra algo precioso, que la Biblia no se quede en la mesa de estudio, sino en lo único que llevaremos al cielo, el carácter. Bueno, maestros, llegamos ahora a Acciona, el desafío semanal.
Dile a tu clase que durante los próximos 7 días, cada alumno debe estar atento a identificar una conversación donde normalmente respondería con impaciencia, orgullo, dureza, y debe seguir el siguiente protocolo. Antes de contestar, hará una pausa de 10 segundos, orará en silencio y dirá, Señor, dame la mente de Cristo. Luego responderá procurando practicar un fruto específico del Espíritu, paciencia, mansedumbre, amor o dominio propio. Y para que sea medible, podrías escribir al final del día 3 líneas en las que resuma 3 cosas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fruto necesito practicar? ¿Y cómo sintió que Dios lo ayudó? Exactamente. Y el próximo sábado el maestro puede preguntar, ¿quién tuvo una oportunidad real de responder con el carácter de Cristo? No para presumir, sino para testificar cómo Dios forma unidad desde las pequeñas respuestas. Porque la unidad no se construye en declaraciones oficiales, se construye en conversaciones redimidas. Así es. Queridos maestros, hoy la lección nos recordó que la unidad en Cristo no es un detalle decorativo de la iglesia. Es una evidencia de que el Espíritu Santo está formando en nosotros el carácter de Jesús. Cuando Cristo es el centro, dejamos de convertir líderes en banderas. Cuando su mente gobierna nuestras reacciones, aprendemos a vivir unidos sin ser idénticos, y cuando lideramos como siervos, la clase deja de girar alrededor de nosotros y empieza a mirar claramente al Salvador. Querido maestro, te animo a enseñar esta lección con intención transformadora. No preguntes solamente ¿qué entendimos de Corinto? Pregunta también ¿qué quiere formar Cristo en nuestro carácter esta semana? Tal vez sea humildad, paciencia, mansedumbre, dominio propio, misericordia o amor. Pero que nadie salga solo con ideas, que salgan con una invitación a parecerse más a nuestro Señor. Si este episodio fue útil para ti, suscríbete, comenta y compártelo en YouTube con otros maestros de escuela sabática. Y si todavía no has visto el episodio 0, búscalo en la descripción, en la tarjeta de YouTube o en la pantalla al final. Allí explicamos mejor la filosofía de este proyecto y cómo usar el método Z. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección, donde instruimos la mente para transformar el carácter. Que el Señor te dé una clase llena de Biblia, de gracia y de unidad en Cristo. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección. Acompáñanos la próxima semana para la lección 4, El pecado en la iglesia. Cada semana publicamos un nuevo episodio para ayudarte a prepararte mejor para la lección. Líderes de la Lección. Instruimos la mente para transformar el carácter. Oye, qué bien, llegaste hasta el final y eso hay que celebrarlo. Gracias por acompañarnos en Líderes de la Lección. Si este video te ayudó, regálanos un like, suscríbete al canal y no te vayas sin ver el episodio 0, donde te contamos cómo sacarle provecho a este recurso cada semana.